Shalom familia, shalom a todos acá también. Hoy estamos de visita en Posada, en la casa de nuestros hermanos en Posada. Hoy vamos a estudiar la porción Hayei Sara. Hoy vamos a tener la bendición de esta porción, que es una porción dentro de todo corta, son pocos capítulos, pero vamos a estudiarla entre todos. Así que vamos a estar acá con los hermanos presencial y también vamos a estar con los hermanos aquí en Zoom, ¿ok? Así que quiero que participen todos, vamos a estar todos pendientes porque hay mucho por aprender. Y vamos a tratar de ir un poquito más allá de lo que ya hemos ido aprendiendo en cada uno de los ciclos, ¿ok? Vamos a ir elevando un poquito más como pensando qué es lo que la audiencia está comprendiendo. Recuerden que esta porción, a pesar de que es corta, hay mucha información para compartir, muchísima. Más si la vemos desde el contexto cultural. Si nosotros nos enfocamos solamente en el contexto cultural, van a ver que hay tanta información, hay tanto por aprender, que no solamente nos va a ayudar a entender esta porción, sino que también nos va a ayudar a entender otros textos, cosas que están sucediendo en el Nuevo Testamento, vocabulario que se usa. Esta porción, yo quiero preguntarles tanto a los que están en Zoom como a los que están aquí presentes, ¿cuáles son los temas de esta porción? ¿Qué temas podemos identificar como importantes en esta porción? Muerte de Sara. La muerte de Sara, ¿qué más? La compra. La compra de la cueva. La compra de la cueva, ¿qué más? La búsqueda de la novia de La búsqueda de la novia de Parisat. Muy bien, mi hermana Patricia, la compra digamos, no la compra, sino la búsqueda. La búsqueda. Ah, esto es interesante porque hay un vocabulario dentro de la búsqueda que podríamos malentenderlo si no lo estudio en su contexto de que, compraron una esposa para Isaac. Ok, yo creo que vamos a analizar eso un poquito más. Pero tenemos esos temas. ¿Qué otro tema más? Sétura, lo que pasa con Sétura. Ok, ¿y qué pasa con Sétura que le da hijos? ¿Y qué pasa con los hijos de Sétura? ¿Qué hace Abraham? Le da regalos. Ok, ahora, ¿por qué le da regalos? Porque ya todo a Isaac. Pero si son hijos, no tienen que ser herederos. Miren que hay muchos, si son hijos, tienen que ser herederos, pero ¿qué hace Abraham? Le da regalos y los despide. Ok, entonces vamos a tratar de ir al contexto cultural, porque recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, tenemos que tratar de pensar a quién fue escrito el libro de Génesis. ¿Quién es la audiencia original del libro de Génesis? Que es un Israel que está saliendo de Egipto, que está lidiando con dejar de pensar como pensaba en Egipto y tener un pensamiento conforme a la voluntad del Padre. Entonces, teniendo eso en mente, entonces hay que profundizar, cómo vivía ese antiguo Israel o qué es con lo que lidiaba ese antiguo Israel para poder entender el mensaje que hay en esta porción. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención de ver que, por ejemplo, vamos a hacer un resumen del capítulo 23. Capítulo 23 es la muerte de Sara y la compra de una heredad. Ok, cuando lo estudiamos en el contexto cultural, vamos a ver que Abraham pagó más de la cuenta por una cueva y un pedazo de tierra. Y cuando lo analizamos, y ahí ella ya entra en la tarea, por eso envié la tarea del estudio del ciclo pasado, que lo profundizamos mucho más para entender cuánto compró, por qué pagó de más. Cuando él dice, yo solamente quiero la cueva y nada más, no quiero terreno. Pero Efrón, ¿qué decía? No, te doy, le termina vendiendo todo un campo. Pero ¿por qué paga de más por ese pedacito? Porque aprendimos ahí que a través del contexto cultural, si él compraba públicamente, decía, yo quiero comprarte toda la heredad, él legalmente tendría que tributarle al rey de los mesopotamios. A la deidad. Que era la deidad. Era la deidad. Entonces, ¿qué iba a hacer Abraham? ¿A quién iba a dar tributo? ¿Al Dios que lo llamó a salir de la casa de sus padres? ¿O al rey de Mesopotamia porque compró una heredad? Y ese era el punto. Entonces, ahora entendemos que, y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque él pagó de más por no pagar tributo a las naciones. Ahora vamos al capítulo 24, al capítulo 25, que es lo que recién hablábamos
de que él se case con Sétura. Es más, él no dice que se casa, la toma como concubina, dice. La toma como concubina. Bueno, vamos a ir al capítulo 25 para tenerlo en mente. Vamos a ir al capítulo 25. Para después volver al 24 y entender algo que me llamó la atención de esta porción, que tenemos que reflexionar en eso. Porque eso va a hacer ir al contexto para traer un mensaje a nuestras vidas. Y uno dirá, pero vamos a ir a un nivel académico para después bajar a un nivel en el cual, no bajar, sino traerlo a un nivel que puedo aplicarlo a mi vida. Sí. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque hay algo que muchas veces, y es el desafío que tenemos todos, de que lo que vemos o aprendemos del libro, lo llevemos a nuestro corazón. Amén. El Morérico nos ha enseñado muchas veces que es más difícil, la distancia más difícil de conectar, o más lejana, es la de acá, acá. Amén. Y digamos, físicamente no es tan lejos. O sea, Pero, entender una cosa, practicar las otras. exactamente, hermano. Entonces, vamos a tratar de ir al contexto, sí, para poder tener mayor claridad de lo que está sucediendo, entender el mensaje, para ese mensaje traerlo a mi vida y ver qué es lo que Abraham, algo que distingue la fe de Abraham. Recuerden que en porciones anteriores estuvimos hablando de qué es la fe de Abraham, qué es tener la fe de Abraham. Y la verdad sorprende mucho porque no es solamente creer, es hacer lo que Abraham hizo, de poder confiar en el Eterno a tal punto que el Eterno te diga, vete de tu casa, y vos tengas que decir, ok, me voy, sin esperar nada a cambio. O sea, ahora miren la fe a tal punto que llega Abraham, que en el capítulo 23, él por su fe, por preservar su fe, pagó un precio exorbitante. Si lo vemos a nivel contexto cultural, pagó un precio bastante alto por una cueva que termina siendo la heredad para Israel. ¿Cuál es la primera heredad? Es un espacio para sepultura. Un espacio para sepultura. Okay, Esa y es la primera edad. eso es, digamos que, recuerden que Israel está saliendo de Egipto y tiene que entender la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, que los llevará a la tierra prometida, Que no iba a ser fácil. que no iba a ser fácil. Además de eso, recuerden que la porción pasada, vamos a ver que el Eterno le dice a Abraham, yo sé que tu descendencia va a estar 400 y pico de años en una nación cautiva y yo los libraré. Imagínense la situación de ese Israel que está escuchando el libro de Génesis y diciendo, pero si Dios sabía que iba a pasar todo esto, ¿por qué no nos permitió pasar por esto? Claro. O sea, de alguna forma, la fe de Israel se está forjando. Y el libro de Génesis tiene ese propósito de forjar la fe de Israel. ¿Y saben qué familia nosotros somos como es Israel? Quizás no estamos saliendo de un Egipto físico como salió Israel en el antiguo Israel, pero cada uno de nosotros sale de un Egipto. Y cuando empezamos a caminar por el desierto, ahí empezamos a hacernos preguntas de por qué el Eterno me trae por acá, de por qué el Eterno permite tal cosa, o por qué me suceden tal otras cosas. Bueno, vemos y analizamos el camino de Israel en el desierto. Muchas de las cosas que suceden no es porque el Eterno lo permite, es porque Israel hace cosas que las consecuencias sea que tengamos 40 años en el desierto. Entonces, son esas las cositas que tenemos que ir entendiendo para poder traer ese mensaje a nuestra vida y decir, ok, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto y traerlo a mi vida? Entonces vemos que por la fe de Abraham, por su fe, por su lealtad a Dios, él no tuvo problema de pagar 400 ciclos de plata por una propiedad que, si uno lo lee, el código de compra y venta de inmobiliaria, de bienes y raíces y tita, él tendría que haber pagado un ciclo de plata. Y él pagó 400. Un sobreprecio del 400%. Y dijo, aquí está el dinero en justa ley. O sea, adelante de todos hizo una transacción en donde él mismo, Abraham, dice, acá está el precio en justa ley, de acuerdo al precio del ciclo en ese momento. O sea que hablando
podríamos decirlo y entenderlo al día de hoy como que Abraham compró un terreno en dólares y lo pagó al precio de la cotización del día. No peleó precio, no regateó precio, solamente véndame esa tierra. Entonces, vemos ahí ese punto. Ahora vamos al capítulo 25. Cuando dice que se casa, cuando no es que se casa, dice que toma por mujer a Sétura. Vamos a leer los primeros versos. Vamos a leer, ¿quién quiere leer? Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Leo. Adelante, mi hermano. Bueno, 25:1. Los descendientes de Abraham y Sétura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá y Elba. Todos estos fueron hijos de Sétura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ok, acá vemos que él toma como mujer, dice. No dice que toma como esposa. Este vocabulario significa que él toma como concubina. Y en el contexto cultural, una concubina no tiene el mismo estatus legal que una esposa. Lo vimos en la porción pasada cuando analizamos lo que pasó con Agar. Agar no era una concubina. Legalmente hubo un proceso legal por la cual su ama, que era Sara, la entrega como esposa, como segunda esposa a Abraham. Por ende, Ismael era un heredero legal. Y de todo lo que pasó en la porción pasada vimos que todo ese conflicto familiar, el Eterno lo usa. Obviamente el conflicto, ¿por qué sucede? Por consecuencia de malas decisiones que tomó el matrimonio de Abraham y Sara. Por querer apurar la promesa del Eterno, por querer ayudar a que el Eterno cumpla su promesa de darle una descendencia. Y como Sara se vio en apuro en decir, porque el no tener hijos, recuerden, era como estar en vergüenza en el antiguo Medio Oriente. Entonces, ella por eso, ahora entendemos por qué era desesperación de Sara decir, toma mi sierva, ella te puede dar un hijo. Ese hijo ahora tenía un estatus legal que podía heredar, era el primogénito, él tenía que continuar. Ahora entendemos por qué sucede todo lo que sucedió en la porción pasada, fue consecuencia de malas decisiones. Pero a pesar de eso, nos enseña que el Eterno toma todo eso y va a usarlo para cumplir su propósito. ¿Ok? Entonces, ahí aprendimos de que una concubina no tiene el mismo estatus, porque si hubiera sido concubina Agar, lo único que hacen es despedirla y nada más, o venderla, porque era una sierva. En cambio acá no. Y se entienden, los académicos entienden que de acuerdo a las leyes, tanto de Antiguo Medio Oriente como las mismas leyes de la Torá, a ella se le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque no, era una esposa. Y si era una esposa tomada en cautiverio, se le tenía que dar libertad y no venderla. Igual que su hijo. En este caso, entonces, Sétura no era una esposa. Sétura viene a ser como una concubina, como una persona que él tomó para tener hijos con un propósito. Recuerden, esto es el contexto de Antiguo Medio Oriente. Mientras más cantidad de hijos tienes, más prósperos son tus tierras. Más mano de obra. Ese era el pensamiento del Antiguo Medio Oriente. Por eso era tan importante tener hijos. Porque el patriarca tenía que asegurarse de no solamente tener hijos por el honor, sino también tener hijos para que trabajen la tierra. Eso, recuerden, es contexto cultural Antiguo Medio Oriente. Es cómo funcionaban las sociedades en la antigüedad. Ahora entendemos por qué era el punto de tener hijos.
Recuerden que el único hijo que tiene ahora, Ismael, lo despidió al desierto, Isaac está con él, pero Isaac vamos a ver en el capítulo, es más, cuando él toma, Isaac ya él tiene su esposa, Claro. porque es en el capítulo 24. Capítulo 25 está Abraham, solo. Necesita, recuerden que Abraham era muy próspero, tenía animales, tenía campos, tenía... Entonces, ahora entendemos el estatus que tienen los hijos. Pero miren qué interesante, los hijos de lo que son las concubinas no reciben heredad. No reciben heredad, porque no son herederos legales. De acuerdo al contexto cultural, leyes familiares del Antiguo Medio Oriente, el hijo de una concubina no tiene el estatus de hijo legal para herencia. Sí es considerado hijo para el honor, pero no en condiciones de heredad. Eso es interesante. Ahora entendemos por qué Abraham, para que no quieran usurpar la posición, para que no se repita la historia de Ismael, ¿qué es lo que hace Abraham? A los hijos que tuvo con Sétura, le da dones, le da regalos. Esos regalos no son obligatorios para esos hijos que son hijos de una concubina. Pero Abraham dice, no voy a repetir la historia, no quiero que pase lo mismo que pasó en la porción pasada con Ismael. Entonces, tenga cada uno de sus hijos una porción, un regalo. Y dice que los envió lejos. ¿Para qué? Para que no molesten a Isaac. Ahora, ¿le correspondía legalmente a Abraham hacer eso? No. No. O sea que para que Isaac mantenga la promesa, ¿habrá pagado un precio alto Abraham? Y lo hizo de forma voluntaria. Él dijo, aprendí de lo que me pasó en el pasado. Listo, tengo que ahora dejar tranquilo a Isaac y que la promesa siga por Isaac. Recuerden que él ya él sabe, y Sara sabía que por Isaac venía la promesa. Entonces, paga un precio muy alto en el capítulo 23 por el lugar donde va a estar sepultada su esposa. Capítulo 25 vuelve a pagar un precio muy alto para preservar la promesa con Isaac. Y que no haya otro conflicto familiar, evitar otro conflicto familiar como lo hubo en la porción anterior. Ahora yo quiero preguntarle, familia, ¿será que en el capítulo 24 Abraham pagará un precio alto por la esposa de Isaac? Es un patrón. Y si un patrón se repite más de 2 veces, entonces hay algo importante ahí que tenemos que aprender. En la misma porción, 2 veces podemos ver a simple vista, tomando algunos pequeños detalles del contexto cultural, llegamos a la conclusión, ok, la porción abre pagando un precio alto, cierra Abraham pagando un precio alto. Ahora yo los quiero desafiar a que estudiemos un poquito más de la familia del Antiguo Medio Oriente y veamos qué sucede en el capítulo 24. Vamos a validar esto y vamos a rectificar a ver realmente por qué Abraham paga un precio muy alto por su fe, porque la promesa del Eterno permanezca y ahora para que se cumpla o mantener, podríamos decir, la promesa con Isaac. Entonces vamos a ir al capítulo 24. Hermano, una preguntita. Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo esto. Me llamó mucho la atención cómo Abraham, antes de él se quedó solo sin Sara, y antes de pensar primero en él, pensó primero en su hijo, en buscarle la esposa primero a su hijo. ¿Era por cuestión de la promesa primeramente y luego después lo por él? ¿O por qué lo hizo así? Porque él como que estaba más interesado en buscarle esa persona correcta a Isaac antes que quizás en él primero. Ok, buena pregunta, pero sí, muy buena pregunta porque llama eso la atención mucho. Claro, pues yo dije, cualquier persona, dice, yo me encuentro solo, ya estoy en avanzada edad, está Isaac ya como promesa, bueno, voy a ver si puedo rehacer yo lo mío, mi vida,
Y bueno, y después ver a ver si encuentro ahí para Isaac. Y él no automáticamente, como yo te paga un precio tan altísimo, manda a alguien de muchísima confianza bajo un pacto, un juramento a un lado, a buscar a esposa para su hijo, porque a su hijo lo veía mal. Y después me voy a preocupar por mí. Onda, algo que me llamó mucho la atención del actuar de Abraham, ¿no? Como padre, me puedo pensar que yo voy como padre. Sí, ¿no? sí. Como padre. Por eso es buena pregunta y una muy buena observación. Porque sí, humanamente cualquiera hubiera dicho, primero voy a rehacer mi vida, porque vemos que Abraham se encuentra en una situación en su vida que puede mantener hijos, que puede tener hijos. Y siendo Isaac grande, ya encima. Y ya siendo Isaac un hombre de 37 años, uno diría, bueno, ya Isaac se puede ir a buscar su esposa tranquilo. Lo vemos con Jacob, lo vamos a ver que Jacob tiene que ir a buscar su esposa. Obviamente que sabemos, ya después lo vamos a profundizar más, pero sabemos que Isaac tiene que ir él a buscar su esposa y hacerse cargo a él. Jacob, perdón, no Isaac, Jacob tiene que ir a buscar su esposa y Jacob tiene que hacerse cargo de lidiar con su suegro y lidiar con todo lo que tiene que ver con el tener una esposa en el antiguo Medio Oriente. Pero Abraham primero dice, no, vamos a enfocarnos en Isaac. Ok, muy buena pregunta y vamos a analizarlo justamente ahora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender por qué él se preocupa tanto. Porque recuerden que para que la promesa permanezca, o sea, no permanecer, sería para que, digamos, para que Isaac esté tranquilo en la promesa y no vuelva a haber un conflicto, Jacob tiene que despedir, Abraham tiene que despedir a los hijos de la concubina. Ahora, para mantener, y Abraham sabe esto, que para mantener la promesa, él tiene que enfocarse en Isaac. Y es por eso que él se enfoca en él y dice, me voy a preocupar. Y ahora vamos a entender la preocupación de ese padre, del por qué busca y le pide, como decías hermano, de que dice, le toma un juramento a su siervo, busca el mayor de sus siervos. Bueno, todo eso lo vamos a tratar de entender por qué lo hace. Perfecto. Porque aquí cuando nosotros empezamos a estudiar, y ese va a ser el punto, de entender cómo funcionaba un matrimonio en el Antiguo Medio Oriente. Porque hay vocabulario dentro de la porción que está relacionado tanto con tan relacionado con el contexto cultural que nos va a permitir entender por qué Abraham le dice a su siervo, lleva regalos. Y aquí vamos a tratar de responder también la pregunta que les hice, ¿será que en este capítulo también paga un precio muy alto por Rebeca? Y si eso se confirma, ¿qué es el mensaje que hay para nosotros entonces? Entonces vamos a analizar eso y vamos a ver si podemos contestarle la pregunta a nuestra hermana aquí, que hizo una muy buena observación. O sea, muy buena observación porque sí, él no se preocupa por él, se preocupa por su hijo. ¿Ok? Algo que también, como tú decías, como papá. Claro. Es un mensaje para los padre papás. siempre está el hijo primero, ¿ves? Ajá. ¿Sí? Pero ya siendo el hijo grande y yo también de avanzada edad, y bueno, mi hijo puede seguir formando, yo voy a buscar para mí y él no, primero ya. Exactamente. Y el precio, que te dice. Vamos a descubrir si pagó realmente un precio o no, o pagó menos. No sabemos. Tenemos que descubrirlo. Pero ese punto de vista es muy lindo, porque eso enseña cómo un papá debería actuar cuando está en Torah. Claro. Y eso me hace pensar a gente que conocí, judíos que conocí, que se preocupan tanto por sus hijos. Nosotros conocimos, y ustedes ya conocen la historia, de un Hassan, de una sinagoga. Y él estaba tan preocupado por su hijo, que él dice, yo no te puedo dar dinero, yo no te puedo dejar una herencia. La mayor herencia que te dejo es que eres judío. Él dice, él es un hombre sencillo, un laburador, toda su vida laburó. Era el Hassan de la sinagoga en Moisés Villa, una colonia judía. Y él mismo, y eso es lo que yo veía a él en su preocupación de su hijo, que no seguía la fe. Su hijo se convirtió en secular. Y él le decía, vuelve hijo, vuelve, no puedes negar que no eres judío. Y él mismo nos reconoció, la mejor herencia como papá que yo le puedo dejar, y si él se lo dijo a su hijo, es que seas judío, tu fe. Y ese papá ya grande, su hijo grande, profesional y todo, y él todavía preocupándose por el hijo.
Ahora ves por qué Abraham se preocupa por su hijo. Porque él tenía que preocuparse y asegurarse de que su hijo mantuviera la promesa. Algo que la verdad, wow, gracias por traer ese punto, mi hermano, porque no lo había pensado de esa forma. Un gran mensaje. Miren cómo ahora poniendo todas las piezas en el rompecabezas y vamos viéndolo nos alejamos un poquito y decimos, ok, ahora miren todo lo que podemos aprender, todas las riquezas que hay, 100%. Y todas las preguntas que nos pueden llegar a surgir y que cuando uno estudia el contexto cultural, histórico, geográfico, cómo funcionaban las familias en el antiguo Medio Oriente. Y esto marca un precedente contracultural. Ahora que lo pusiste en la mesa, también marca un precedente contracultural. Porque la familia regular del antiguo Medio Oriente, y esto yo les aconsejo que busquen el recurso que se llama Próximo Antiguo Medio Oriente, de Carlos Warner, él toca mucho el tema de la familia. Y él marca esto, que la familia era un patriarcado en donde lo que más importaba era el bienestar del patriarca y no de los hijos de su esposa. Por más que fueran los hijos legales, herederos legales, para el patriarca eran siervos. Y la prioridad siempre iba a ser el patriarca. Ahora miren el presente contracultural que le está enseñando la historia de Abraham a Israel que está saliendo de Egipto, que le está diciendo, hey, la familia no funciona como funciona en Egipto. De acuerdo a la Torah funciona de otra forma. En donde nos muestra, y es lo que vos nos permitiste ver, mi hermano, ahora, un papá que se preocupa por la fe de su hijo, de que la promesa se cumpla con su hijo. Es un presente contracultural muy grande que enseña. Pero ¿cómo lo sé? Cuando voy al contexto cultural. Y estudio cómo funciona la familia en el antiguo Medio Oriente. Y ahora entiendo, ahora entiendo por qué se hace tanto énfasis en la familia. Abraham y Sara, un matrimonio, una familia. ¿Disfuncional? Sí. Hay conflictos como en toda la familia. Isaac y Raquel. Rebeca. Isaac y Rebeca. También una familia. Vamos a ver más adelante que también hay conflictos dentro de la familia. Jacob. Con Lea y Raquel. También hay conflictos. Pero en todo el Eterno deja ver que Él está en control de todas las cosas. Entonces, wow. Mucho por aprender y más enfocándonos en ese punto, en la familia. ¿Ok? Entonces vamos al capítulo 24, ahora sí. Esto me gusta, sí me gusta. Ahora sí, recién ahora vamos a entrar al capítulo 24. ¡Wow! Increíble. Bueno, vamos al capítulo 24 y vamos a leer del verso 1 al verso 9. ¿Quieren? Adelante, mi hermano. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Amén. Gracias, mi hermana. Miren, interesante. Respuesta para la pregunta aquí al hermano Rodrigo que preguntó por qué se preocupó. Porque acá nos está diciendo: guárdate que no vuelva mi hijo allá. O sea,
Abraham quiere guardar a Isaac de que se cumpla la promesa. ¿Cuál es la promesa? De que va a heredar la tierra de Canaán. Y Abraham sabe que si Isaac se va de la tierra, pierde su herencia. Lo vemos con Jacob. Jacob tiene que huir de la tierra prometida. Y le pasan todas las cosas que le pasan, eso ya es la próxima porción. Pero acá vemos la preocupación de un papá que dice, ok, hay una promesa sobre mi hijo. ¿Cómo la mantengo? Abraham no iba a viajar tampoco a la tierra, no iba a salir de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era una tierra que se la prometieron a él y a su descendencia. Aparte nos dice que ya Abraham era de avanzada edad. ¿Sí? Entonces es que dice, ok, envió a mi siervo. Cuando habla acá en su siervo, en los textos hebreos habla de que fue el mayordomo de su siervo, o sea, el siervo con mayor jerarquía. Puede ser el más anciano o será el que es de confianza de él. Alguien que él sabía que entendía la preocupación de ese padre. Alguien que vio crecer a Isaac, posiblemente. Que conoce toda la situación familiar. Imagínense, ustedes confiarían, y a los que son papás, ustedes confiarían, igual a los que están aquí en Zoom, ustedes confiarían en un siervo que no conoce los acontecimientos familiares, una cosa tan importante como ir a buscar una esposa para su hijo. No, tiene que ser alguien muy íntimo a la familia. Entonces, eso nos ubica quién es este siervo. Tiene que ser alguien muy íntimo con Abraham y su familia. Alguien que conoce las raíces de la familia, los problemas de la familia, que él los ha visto, que ha visto todo lo que han pasado hasta este momento. Entonces, ahora entendemos por qué también el juramento que hacen. ¿Cómo sabemos que es un juramento? Porque sí, el vocabulario dice, y te juramentaré en el verso 3 por Adonai. Es un vocabulario que cualquier persona en el Antiguo Medio Oriente entiende, esto es algo importante, porque en el juramento se invoca el nombre de la deidad. Esto es cosa seria. Y no solamente porque se invoca el nombre de la deidad, sino que también por el acto que hace el siervo de tomar las partes masculinas. Ustedes dicen, pero eso, ¿qué es eso? Bueno, eso es como funcionaba en la antigüedad. Y esto significa algo que es cosa seria. Que el mismo siervo entiende que esto es algo tan importante, una misión tan importante, que podríamos decir que él está haciendo ese acto de tomar el miembro de Abraham. Es como decir, ok, lo que si yo no cumplo le sucede igual a mis hijos, a mi descendencia. O sea, todo tiene un simbolismo. Él está cargando, entonces ahora entendemos la carga pesada que está llevando este siervo. Y por eso él le pregunta, ¿y si la muchacha no quiere venir? ¿Qué va a pasar? Y entonces ahí Abraham, no te preocupes. Si ella no quiere venir, quedas libre de este juramento. Por eso ahora vemos esa dinámica. Cuando entendemos esa dinámica, entonces aquí ya estamos hablando en un ambiente legal. Es decir, lo que está sucediendo acá es algo que podremos decir algo muy importante y que tiene consecuencias legales. Que si el siervo no cumple, tiene una consecuencia legal. Y si él no puede cumplir la misión porque la muchacha no quiere ir, él queda libre de ese juramento. Entonces él se asegura de, ok, entiendo la importancia, pero también quiero tener una garantía de que si no puedo cumplirla por un factor externo, lo que yo esté jurando no le pase a mi descendencia. Es algo bien interesante. Eso tiene que ver con los juramentos. Y principalmente vemos que la importancia del juramento, de acuerdo a lo que dice el contexto cultural de John Walton sobre los juramentos, cuando se invoca el nombre de la deidad, ya eso nos deja saber que es algo bien importante. Ahora, le dice, vete y busca una esposa, toma para mi hijo una de las hijas de los... No tomes para mi hijo una de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora,
esto demuestra la preocupación que tiene Abraham. ¿Pero por qué esa preocupación? Si Dios le había dado la heredad, ya él sabía que era de él. ¿Por qué él dice no tome hija de los cananeos? Y va y busca una de mi familia. O sea, es algo importante, o sea, porque si él ya tiene la heredad, él ya sabe, Dios le ha dado como promesa. ¿Por qué no quiere que Isaac se case con una cananea? Hasta este momento no hay Torá. Después vemos más adelante en la Torá que dice que no se pueden casar con extranjeros. Es más, lo vemos en Esdras capítulo 10, cuando se casaron los sacerdotes y los levitas con mujeres extranjeras y tuvieron que darle después carta de divorcio porque las mujeres no quisieron convertirse al Señor. Para que se mantenga la fe sería. Para que se mantenga la fe, la promesa. Claro. Bueno, entendemos la preocupación. Vamos a ir un poquito más en contexto cultural y quiero compartirles esto que encontré en un recurso que habla exclusivamente de la mujer en el antiguo Medio Oriente. Es de Martin Stork y en el capítulo 2 habla del matrimonio. En el capítulo 2 de este libro, analiza lo que es el matrimonio en la institución más determinante, determina que es la institución más determinante para la vida de una mujer. O sea, el matrimonio era algo importante dentro de Israel, fuera de Israel. Era algo que era condicionante en la vida de una mujer. Una mujer que no se casaba estaba en vergüenza. Y esto nos va a ayudar a entender por qué primero se casó. Perdón. ¿Por qué Labán primero dio a Lea y después dio a Raquel? Uno dice, uy, qué malo Labán. No, es que tiene un porqué en el contexto cultural. Imagínense que se casa Raquel primero, la menor, y la mayor no. ¡Qué vergüenza! Nadie va a querer casarse en el antiguo Medio Oriente con la hija mayor cuando la menor se casó. Algún problema tiene esa mujer. Eso es como pensar en el antiguo Medio Oriente. Entonces ahora vemos que era algo condicionante, algo que era importante en la vida de la mujer. Muestra que el matrimonio no solo constituía un vínculo familiar, sino una estructura legal, económica, social y simbólica que define profundamente el estatus femenino. ¡Wow! Ahora la porción empieza a tomar entonces otra dinámica, que es mostrar el estatus que tiene una mujer para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque vamos a ver diferencias muy grandes con el antiguo Medio Oriente. En cómo el antiguo Medio Oriente trata a una mujer y como Dios enseña que hay que tratar a una mujer. Eso es bien interesante y cuando empecemos a estudiar los mandamientos van a ver que hay mandamientos que quizás cuando los veamos desde nuestra perspectiva van a decir, pero son mandamientos que para la mujer son opresivos. No. Hay que pensar en el antiguo Medio Oriente. Cuando fue dado ese mandamiento. Y eso traía libertad a la mujer más que opresión. Solo que hoy nosotros tenemos otra mentalidad totalmente distinta de lo que es la libertad femenina. Pero miren lo que es importante. Ahora entendemos por qué se ocupa y se preocupa Abraham de decir, ve y busca una esposa, pero no de las cananeas, sino de las hijas de mi familia. Por una cuestión legal, económica y social. Miren lo que dice. Relevancia del matrimonio en la vida femenina. El matrimonio representa el momento de transición social más importante para la mujer. Ahora vamos a entender también algunas actitudes que tomó Rebeca. A partir de él se redefine su posición dentro de la familia, su papel productivo y reproductivo y su participación en la vida comunitaria. Las fuentes cuneiformes, o sea, serían como los escritos de las sociedades antiguas, como la hitita, la armoniana, tenían ellos una escritura cuneiforme, que es una especie de escritura muy parecida al hebreo, en donde en esos textos evidencia que el matrimonio estaba regulado por normas precisas que buscaban garantizar estabilidad económica, continuidad familiar y legitimidad de la descendencia.
¿Qué nos quiere enseñar esto? Que ahora vamos a entender por qué cuando va a buscar una joven tiene que ser virgen. Porque la mujer preserva la pureza de la familia, mientras que el hombre preserva el honor de la familia. ¿Ok? Perspectiva, preparativos matrimoniales y acuerdos previos. Ahora lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 24 es un acuerdo previo, que no va el suegro a buscar la hija, o sea, la esposa para su hijo, sino que envía a un mensajero, a un enviado. Miren lo que dice. El proceso matrimonial comenzaba con negociaciones entre familias, que incluían arreglos económicos, promesas formales y la redacción de contratos. Estos documentos especifican obligaciones, derechos, bienes implicados, condiciones de convivencia y situaciones en caso de separación o fallecimiento. La edad matrimonial variaba según la región y la época. Estaba fuertemente condicionada por la economía familiar y la estrategia social del clan. Ok, entonces, ¿por qué Abraham envía a su familia a buscar una esposa? Es porque cuando entendemos este punto en cómo funcionaba el matrimonio en el Antiguo Medio Oriente, Abraham se quiere garantizar de que la heredad no vuelva a los cananeos. Por eso le dice que no se case, que no busque mujeres de los cananeos. Porque a largo plazo la tierra podría volver de nuevo en manos de cananeos. Entonces él enviar a su siervo a buscar a su familia, en su parentela, una esposa, eso significa que Abraham está pensando a largo plazo en que, ok, me voy a asegurar de que esta heredad permanezca siempre dentro de mi descendencia y no que vuelva a mano de los cananeos. Esa es la preocupación. Entonces vemos que los matrimonios en el Antiguo Medio Oriente, uno dice, oh, son matrimonios arreglados. Sí, son arreglados. Pero por el honor, hay algo que tenemos que entender, el honor de la familia, la pureza de la familia. Eso valía oro, valía más que el oro y la plata, familia. Eso es algo muy importante, cosas que hoy en la actualidad no se valoran. Pero en el mundo bíblico sí se valora. Compromiso. La importancia del compromiso como una fase legal previa a la boda, este compromiso podía establecerse mucho antes de la consumación matrimonial y en términos jurídicos ya constituía un vínculo reconocido. La función del compromiso era consolidar la alianza familiar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos económicos antes de la unión plena. Ok, esto lo tenemos que conectar capítulo 24 más adelante, cuando hay regalos. No dice que hay un precio, pero sí hay un regalo. La ceremonia matrimonial. La boda incluía una serie de rituales simbólicos, celebraciones y actos públicos que afirmaban la validez social del matrimonio. La vestimenta especial de la novia, los arreglos de la familia del novio y los gestos ceremoniales que marcaban la transición de la mujer a un nuevo hogar. La boda funcionaba como un evento comunitario en relevancia jurídica y religiosa. Y hay algo bien interesante, porque cuando terminamos de leer el capítulo 24, cuando se consuma el matrimonio entre Isaac y Rebeca, no vemos que pasa gran cosa. Dice que él la tomó y entró a la tienda de su madre y se consumó el matrimonio. ¿Saben por qué él hace esa aclaración? Porque en el Antiguo Medio Oriente el matrimonio también estaba relacionado con cuestiones mágicas. Precedente contracultural. Es un presente grande. O sea, recuerden que la audiencia original tiene en su cabeza que sabe que el matrimonio, de acuerdo a los egipcios, a los hititas, a los mesopotámicos, a la sociedad moderna en ese momento, era algo relacionado con la magia, algo místico era el matrimonio.
¿Qué nos enseña la vida de Abraham e Isaac? Sí, es una cuestión legal, pero no tiene nada de mágico. No está relacionado con nada de magia, con nada que tenga que ver con protección de los dioses, ni nada de esas cosas. No tiene nada que ver. Eso es algo bien interesante. Y este es el principal punto que quiero que le prestemos atención. Dimensión económica del matrimonio. El matrimonio está profundamente ligado a la economía familiar. La dote y el precio de la novia. Acá siempre nosotros hemos hablado que Abraham pagó la dote. Ok, no, Abraham no pagó ninguna dote. Él pagó un precio por esa mujer, para su hijo. Hay una diferencia grande entre dote y el precio de la novia. Los bienes intercambiados entre las familias servían para reforzar alianzas, retribuir riquezas y asegurar la estabilidad del nuevo hogar. Estas transacciones no deben interpretarse como una compra o venta de la mujer, sino como un mecanismo complejo de intercambio social, económico y simbólico. Y me quiero detener ahí porque quiero responder la pregunta que les hice al principio. ¿Él habrá pagado un precio alto por la esposa de Isaac? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Y justamente tiene que ver con este punto. La dote, de acuerdo a lo que dice la autora del libro, lo que es la dote representa la porción de la herencia de los padres de la, en este caso, de la hija. ¿Okay? La dote se la da la familia, es como que le adelanta la porción familiar a la hija antes de, o mejor dicho, cuando se casa, para que lo tenga como un seguro de vida. Pero es la porción de la herencia familiar, pero no es el pago que hace el novio. Nosotros siempre hemos considerado que la dote es lo que el novio paga por la novia. No, la dote es la herencia familiar, exactamente, de la novia, que el papá de la novia le tiene que dar a su hija por adelantado la herencia. Ok, ahora vamos a entender por qué Raquel y Lea tomaron la decisión de llevarse los ídolos de su padre. Porque quien tenía los ídolos familiares en el antiguo Medio Oriente representaba quién era quien tenía la herencia. Era como una garantía, un contrato a día de hoy. Exactamente. La escritura, digamos. Era como el testamento. Exactamente. Era como el testamento. Ahora, miren cómo ahora nos estamos viendo un contexto cultural. En esta porción lo estamos conectando con porciones que vienen. Para tener un panorama por qué eran idólatras Raquel y Lea. No. Ellas estaban asegurando de que Labán les diera la parte de su dote. Interesante. Cuando leemos la historia aquí, ¿la familia de Rebeca le da algo a ella? Doncellas y sirvientas que iban con la dote. Doncella y sirvienta. Ajá, Parte de la dote. parte de la dote. Es parte de la dote. Por eso la van quedando loco Es parte de la dote. Entonces ahí vemos como que le da a la familia su parte. Ahora él está dando la dote. Entonces ahora, ¿por qué Abraham envía a su siervo con 10 camellos y regalos? Ese es el precio de la novia. Abraham le está diciendo, ok, no vas a ir con las manos vacías porque esto hay que negociar. Por más que sea la misma familia, la costumbre era negociar. ¿Por qué? Como dice el autor del libro, no es una cuestión de compra-venta, sino que es la estabilidad para la mujer. Si se divorcia, si queda viuda, siempre va a tener un resguardo económico. La dote, por ejemplo, la única forma de que los hijos, o mejor dicho, la mujer pierda la dote es cuando fallece. Esa herencia familiar se es entregada a los hijos de esa mujer. Cuando ella fallece, su dote, su parte de que le dio su familia, se lo da a sus hijos cuando ella fallece. Si ella se divorcia o queda viuda, ella puede usar de esa dote para su sustento. Es más, las novias o las esposas
ellas llevaban su dote costurada en el borde de sus mantos. Ellas cargaban con esa parte digamos, y el precio también de la novia. Eso no es algo que quedaba en la familia de la novia, era algo que lo tenía la esposa, o en este caso la novia lo tenía como una garantía. Esto es bien interesante, cómo funcionaban los matrimonios en el Antiguo Medio Oriente. Ahora entendemos por qué Abraham se preocupó en decirle a su siervo: lleva 10 camellos, lleva todos estos regalos. Es más, los sabios nos enseñan que cuando le dice a su siervo que lleve tantos regalos, y dice, por una mujer, 10 camellos cargados de regalos. Después vamos a leer más adelante que le da tanto oro, tanta plata. O sea, ¿por qué? Porque de alguna forma Abraham, dicen los sabios, que es como que Abraham lo envió al siervo con el testamento en la mano para demostrar que su hijo había heredado todo lo que Abraham tenía. Como para decir, ok, miren, no, mi hijo no es cualquiera. Mi hijo es mi heredero, es el que va a continuar con la promesa. Él heredó toda esta tierra, él heredó todos mis animales, heredó todos los bienes familiares, los tiene Abraham. Ahora entendemos por qué él despide a los hijos de la concubina, para que no interfieran en ese legado que le está dejando a través de Isaac. Entonces, vemos que la dote la entrega la familia de la novia. El precio de la novia es lo que paga Abraham por la novia de su hijo. El precio en el Antiguo Medio Oriente para la época de la historia de Abraham, de acuerdo a los textos hititas y mesopotámicos, era de entre 30 a 35 ciclos de plata. Ahora la pregunta, ¿cuánto pagó Abraham? Dio oro también. De todo. Dio oro. Vamos a ver cuánto oro dio. Miren, vamos a ir al capítulo 24. Vamos a ir al capítulo 24. Vamos a volver al capítulo 24. Y vamos a ir al verso. Vamos a leer del verso 10. Vamos a ir al. Un poquito más adelante. Vamos a leer del verso 20 al 28. ¿Quién quiere leer? Leo si quieren. Bueno, mi hermana, dale. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Adonai había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Adonai, y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome a Adonai en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Amén. Miren, ¿cuánto pagó Abraham por la esposa de sus hijos? Precio regular digamos, precio en ese momento se calcula de acuerdo a los escritos hititas, que en ese momento de la historia el precio de una novia era entre 30 y 35 ciclos de plata. ¿Cuánto pagó él en oro? 20 ciclos y medio. Porque dice que le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos.
O sea, si ya solamente conectamos lo que valía el precio de la novia, lo que un papá, un suegro tenía que pagar por la novia de su hijo, los derechos para que, podríamos decirlo, los derechos, el derecho para que un papá pueda tener una novia para su hijo, eran 35 ciclos de plata como máximo. Abraham pagó 20 ciclos y medio De oro. de oro. De Solo, oro. solo en eso. Solo en eso. En la presentación. Solo en la presentación. Solo en eso. Solo en eso. Y ahora entendemos cuál es. ¿Saben qué? Ahora entendemos por qué ella corrió a buscar a su mamá y contarle. Porque ella entendió que lo que le había dado, el regalo que le había dado el siervo de Abraham, era el precio de la novia. Mirá cuánto valgo, dijo él. Por bien. Y ella corrió a la casa de su familia y le dijo a la mamá: mami, mirá todo lo que hoy, mirá esto, y le cuenta la historia. Pero ahora entendemos que tanto la familia de ella como ella, al recibir esa cantidad, entendieron que la intención del siervo era buscar una esposa para Isaac. No es que lo hizo de generoso. No, no, no. Ella entendió. Ella hasta este momento, ella después le dice, después que le da el regalo, él le dice qué es lo que sucede. Pero cuando ella, ¿qué hizo? Le dio de beber el agua a él y después le dio de beber a los camellos. Y ni bien que ella terminó, él manifestó la intención de pagar el precio de la novia. Cuando él vio que ella era la indicada para Isaac. Y ella corrió, dice. ¿Y quién sale al encuentro? El papá de Rebeca salió al encuentro. No, ¿quién sale al encuentro? O el papá salió al encuentro de este hombre. ¿Quién sale al encuentro? El hermano. Ah, y ahora le pregunté, ¿por qué no salió el papá de Rebeca y salió Labán? ¿Por qué? Porque vio mucho. Porque vio mucho, dice la hermana. Y le pregunto igual a los que están en Zoom acá también, ¿por qué sale Labán? Verso 29. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. No fue, porque miren, verso 28 dice que ella corrió a la mamá. Imagínense mamás, a ver las que son mamás. Que venga su hija y le diga, ay, conocí este siervo de tal persona que es familiar nuestro, y mira, mami me dio el pago de la novia y me dio más de lo que se está pagando. Ahí la mamá cuenta toda la casa, rápido. Y sale la mamá. ¿Quién sería la que fuera corriendo? La mamá, porque es la primera en recibir la noticia. La mamá y el papá deberían haber sido los que corrieron a buscar a este hombre que fue demasiado generoso en dar una oferta muy alta por su hija. Y encima contando de que hasta ese momento no se sabía que era para quién era. Ajá. ¿No? Podía ser el hombre ese que estaba buscando casarse con alguien. Exactamente, porque todavía no se reveló de quién era. Ah, Él solamente supo de que ella era hija de la familia de Abraham. Solamente, y ella no sabe, ella solo vio las cosas y corrió a su mamá y decir, ay mami, mira, me dieron un pendiente de medio ciclo de plata y 2 pulseras, 2 brazaletes de 20 ciclos de plata. Era muchísimo dinero. Tengan en cuenta que el precio de la novia era alto, 30, 35. Es más, para que tengan una idea de cuánto era el precio del valor de una novia regular en el antiguo Medio Oriente, 10 ciclos de plata era lo que ganaba una persona al año en el antiguo Medio Oriente. O sea que para comprar una novia tendrías que trabajar 3 años y medio para juntar los 30 ciclos de plata y poder tener el derecho de casarte. O sea, era muchísimo. Para que tengan ustedes una idea de la cantidad de dinero que eran 35 ciclos de plata. Uno dice, son 35 monedas de plata. Sí, pero ¿cuánto costaba hacer 35 monedas de plata? 35 monedas de plata eran el sueldo de casi 4 años, en los cuales no tenías que comer ni un huevo para tirar la cáscara.
Por eso Jacob trabajó tanto. No, muy bien, ahora miren cómo vamos aprendiendo. Ahora entiendo, ¿por qué Jacob era malo Labán? No, él tenía, si uno se pone a ver, había que pagar, porque el precio de la novia, de acuerdo a la evidencia contextual, y yo los invito a que pues, si pueden conseguir ese recurso y léanlo, está en inglés, pero se puede traducir. Dice que el precio de la novia se puede pagar, también se podía pagar con trabajo, o un acuerdo de trabajo. Acá mi hermano Franco dice, por eso Jacob trabajó 7 años. Sí, por eso, porque él estaba pagando esos 7 años, era el precio de la novia. Es más, nunca nos ponemos a pensar, si en la época de Isaac y Rebeca, el precio era en 35 ciclos de plata, ¿cuánto era el que costaba en la época de Jacob? Claro, Sí, Y- va aumentando así. Y va aumentando. Y eso es cierto, como dice acá la hermana, es cierto. El precio aumentaba o disminuía, de acuerdo a la natalidad de mujeres en esa generación. O era tanto el amor de Jacob que no le importó pagar También todo. también puede ser. Pero son cosas que no, ven cómo podemos ver, ok, amaba tanto, sí, puede ser que, es más, trabajar 14 años por Rebeca, por Raquel, disculpen, Rebeca y Raquel siempre me las confundo. Sí. Pero por Raquel, trabajar 14 años es mucho, sí, y lo hizo con mucho amor. Pero Labán estaba pidiendo algo exorbitante, no sabemos. Hay que analizar el contexto y saber si realmente el precio de la novia equivalía a 7 años de trabajo. En la época de Rebeca, en esta época que está sucediendo la historia de Isaac con Rebeca, el precio de la novia eran 35 ciclos. Y convengamos que la vida de Labán, él no era un hombre pobre. Tampoco. Entonces, que venga alguien y pague lo que corresponda por mis hijas. Exactamente. Ellas van a tener herencia. Entonces Exactamente. no cualquiera venía a pagar 2 mangos. Porque Labán dice que Labán era próspero también, era una persona, digamos, próspera. Tenía campos, tenía ovejas, y eso es todo sinónimo de prosperidad. Entonces ahora entendemos por qué Jacob tuvo que trabajar 7 años por su esposa. Es más, no, trabajó 14, y podemos decir trabajó 14 por amor. Pero pagar 7 años de trabajo por una esposa, quizás era el precio justo. Quizás. En la época de Isaac, trabajar 3 años y medio, 4, era el precio justo. Pero ¿qué hizo aquí Abraham? El siervo de Abraham demostró la intención pagando más de la cuenta. Ya solo la propuesta de matrimonio para el compromiso ya era un precio demasiado alto. Pero ¿será que pagó más de eso? ¿Será que pagó más de eso? ¿Más de 20 ciclos de oro? Ya tenía vestidos, tenía telas, claro. Porque tenía otros Sí, sí. regalos. Sí, que dice que le dejó a las mujeres, toda la Le dice que después, más adelante, dice que le dio regalos a la madre de Rebeca y al hermano de Rebeca. ¿Y qué pasó con el suegro? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó con el suegro? Porque estaba vivo, porque dice que está ahí aparece. ¿Pero qué pasó con el suegro? ¿Por qué corre Labán y no corre la mamá y el papá de Rebeca a recibir a este hombre y darle posada y mostrarle hospitalidad? ¿Por qué recibe regalos la suegra y el hermano de la novia? ¿Por qué? Una buena pregunta. ¿Qué pasó con el papá? ¿Qué pasaba con el papá? ¿Usted qué cree? ¿O era anciano o no estaba en contra de la fe de Abraham? No sé. ¿Qué más creen? ¿No? Acá dice que era anciano o que estaba en contra de la fe de Abraham. ¿Será que estaba en contra de la fe? Es más, yo les pregunto, ¿en algún momento se habla acá algo de la fe? No. ¿Cuál es la condición de que sea de la familia? Y el hijo también puede ser uno del mayor del heredero. El heredero también presente. Sabemos que Labán era mayor que Rebeca. No, Eso es lo que quiere decir mi hermana. Sí, él era el mayor. Era el que tenía la primogenitura de la familia. El hermano Osvaldo dice, le gustaba el dinero. Bueno, sí, podríamos decir que era un tipo inteligente para los negocios, le vamos a decir. Pero
Miren qué interesante. Son pequeños detalles que muchas veces no nos ponemos a pensar. ¿Y qué pasó con el papá de Rebeca? ¿Por qué el papá de Rebeca no aparece en la historia? Si lo analizo de acuerdo a lo que es el contexto cultural, un poquito no que tiene que ver con la fe, porque la fe acá no está puesta en juego. Que sí se toma, ¿sí o no? Podría ser más o menos lo que pasaba con Jacob y José, por ejemplo. Que Jacob podría ir a controlar a ver lo que estaban haciendo los hermanos, pero como le dio la primogenitura a José, anda y controlar a ver qué está haciendo tu hermano y venir y decirme lo que está pasando. ¿Podría ser algo así en el caso de Labán? Puede ser algo así, sí, porque justamente en el contexto cultural nos enseña que cuando el padre, el patriarca, no está en vida, pero no tiene las condiciones físicas para tomar decisiones, quien toma la potestad o quien toma digamos, la autoridad patriarcal es el hijo mayor. Eso es lo que sucede. Entonces, es muy posible que el papá de Rebeca ya era muy anciano, que no estaba en condiciones, y Labán toma la iniciativa de ser él quien negocia el precio de la novia. Es más, ni siquiera negocia, vemos que ni siquiera negocia porque ya la intención era demasiado alta. O sea, ya estamos hablando no de plata, estamos hablando de oro. O sea, era demasiado alto. Entonces Labán no que venga, bienvenido a casa, ya está, ya. ¿Y qué dice? Puede llevarse la muchacha. O sea, cuando él después cuenta la historia, y a usted es bien interesante porque él no se sienta a comer antes de él expresar el por qué él estaba ahí, porque él estaba bajo un juramento. Y él primero tiene que aclarar el por qué está ahí, por qué le dio ese presente o pagó ese precio de la novia. Y él lo tiene que aclarar. Y él dice, no, siéntese y coma. Labán es vivo. Labán es vivo, él sabe cuáles son las intenciones. Pero también es muy, muy inteligente el siervo, porque recuerden, ahora entendemos por qué él hizo ese juramento y por qué él tomó la acción de tomar de los muslos de Abraham. Porque también él es inteligente y sabe, no, yo no me voy a sentar a comer antes de dejarles claras cuál es mi intención y bajo el juramento con el cual yo vengo, para que ustedes estén claros. Y esa comida sería en el antiguo con el convenio. Exactamente, es convenio. O sea, él sabía que antes del convenio tenía que decir el juramento que le había dicho. Exactamente, él tenía que expresar el por qué estaba ahí antes de comer. Y que supieran las condiciones la familia de la novia, porque recuerden que lo que leíamos recién del contexto cultural que leímos de la mujer en el antiguo Medio Oriente. O sea, era como un contrato, había estipulaciones, había cláusulas que habían que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el siervo de Abraham? Dejando claro antes de sentarse a la mesa, dejando claro las cláusulas, diciendo, miren, yo pago esto, pero yo a la muchacha me la tengo que llevar. Isaac no va a venir para acá. Yo me la tengo que llevar. Si ustedes acceden, yo me siento y como. Si ustedes no acceden, yo me doy la vuelta y me voy. Ahora entienden por qué la insistencia de Labán de que se siente a comer y él su insistencia de decir, no, primero me tienen que escuchar. Una pregunta, sí, en el caso de que la mujer diga que no, sí. Supongan que Rivka o la familia diga, no, yo no quiero. Lo que él le dio, ya le dio. ¿Sí? Eso él se volvía nomás con lo que no le había dado y listo. Exactamente, sí. Pero lo que le había dado, los obras salete, eso ya le dio. Eso es la intención. El precio de la novia es la intención. Es como cuando yo voy a comprar algo y, bueno, pasa que si yo iba a poner el ejemplo, cuando seño algo que quiero comprar y después la otra parte se arrepiente, me tiene que devolver la seña. En el caso que yo me arrepintiera, ahí yo pierdo la seña. Claro. Funciona al revés. Sí. Pero bueno, el concepto es el mismo. Está bien. Entonces, es como que es la intención, listo. Es como, sí, es la intención. Él mostró su intención. Pagar eso es la intención. Si ella decía que no, listo, ya, perfecto. Que eso quedó ahí. Que hubiera sido una buena oportunidad. Si a Labán le hubiera gustado el dinero, como dice acá mi hermano, Labán hubiera dicho, no, vale más. Se hubiera puesto en otra actitud. Pero no, la actitud de Labán fue, venga, tenemos comida, tenemos para usted, para los camellos, tenemos lugar para que pase la noche, venga y siéntese a comer. Pero el siervo dice, no, primero me tienen que escuchar, porque yo estoy bajo juramento.
Y él sabía que si él se sentaba a comer, las condiciones no le iba a poner él, Claro. sino que la familia de la novia. Él tenía que venir y hacer poner las condiciones de acuerdo a como Abraham le dijo. Una vez que él estaba la garantía de que ellos aceptaron las condiciones, ¿qué hizo el siervo? Se sentó a comer. Para eso hay que estudiar la esfera de convenios, para entender mejor ese punto. Y ahí miren, tenemos para seguir profundizando más en la porción. Pero miren qué interesante. Pero volvemos a la pregunta. Sabemos que ahora pagó, pero pagó mucho más. Porque sabemos que le dio regalos a la mamá y al hermano. Ahora entendemos por qué probablemente se hace tanto hincapié en Labán y no en el papá de él. Porque quizás la autoridad familiar patriarcal la tenía Labán. Ahora la pregunta es, como dice mi hermano, y aquí hay algo bien interesante, y esto quiero que sea un paréntesis, porque yo al principio le dije, esto nos enseña que el trato de la mujer para la Torá es un precedente contracultural. Si nosotros vamos al verso 53 al 54, vamos a ver que la familia le pregunta a la muchacha. En el antiguo Medio Oriente eso no es común. En el contexto cultural no es común que a la hija se le pregunte Si quiere ir o no. si quiere ir o no. Quienes hacen el acuerdo son los suegros, el papá del novio y los papás de la novia. Como hoy en día en Medio Oriente. Como Sí, actualmente en el Medio Oriente. Sí. Y no se le pregunta al novio o la novia, ¿esta muchacha te gusta? Claro. ¿Este muchacho te gusta? No. Es más, no sucede. Y es por eso que se malentiende. Y eso porque nosotros vemos con nuestra forma de ver el mundo, que todo es amor y corazones, color de rosa. No, ellos tienen una preocupación, es la estabilidad familiar, es mantener el honor, mantener el bienestar de la hija, el bienestar del hijo. O sea, tiene todo un propósito. El matrimonio en el antiguo Medio Oriente no tiene que ver con emociones, sino que tiene que ver con realidades. Y eso es lo que, por eso no es normal que a una novia se le pregunte si quiere ir o no. Si ya el acuerdo fue cerrado, tiene que ir. Pero ¿qué sucede aquí? Dice el verso, vamos a leer el verso 53 al 54. Dice, y sacó el criado, ¿quién lo quiere leer? Yo lo creo. Dale. Del 53 Al 54. 54, bueno. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces, seguimos leyendo más adelante. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo, no me detengan, ya que Adonai me ha prosperado mi camino. Despáchenme para que vaya a mi señor. Entonces ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Miren qué interesante. Eso no era normal en el antiguo Medio Oriente. Eso marca un precedente contracultural. Sí, como estamos. Eso marca un precedente contracultural porque en la familia, listo, vaya. Sí había una intención de que la familia se quedara unos días más, seguro, porque obviamente no querían que su hija se fuera, probablemente. Pero el siervo es muy claro y les dice, no eran las condiciones del convenio. Usted ha aceptado, yo me tengo que volver. No puedo esperar 10 días más. Tengo que volver. Y le preguntan a ella, y eso marca un precedente contracultural, en donde enseña que para la Torah la mujer tiene un valor. Y la opinión de la mujer vale. Por más que acá ella es la novia, que ya está el acuerdo, que ya se dieron como vieron, a Rebeca se le dio, miren, no solo se le dio los pendientes, los brazaletes, sino que les dio alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, se le dieron a Rebeca. Ese es el precio de la novia que quedaba en manos de la novia. Y adicional a eso, se le da regalos a la suegra
y al hermano. O sea, el precio que pagó Abraham por Rebeca es altísimo, es muy alto. Bueno, sin ir muy lejos, hermano, nosotros estábamos viendo a un hermano un documental que él estaba haciendo y nosotros pensábamos que ocurría como ocurría en las partes árabes, que es lo que estaban hablando ustedes, que no hay pregunta por la mujer, sino que ya se hizo el negocio, tenés que ir o no, te gusta o no. Nosotros solemos ver muchas cuestiones así turcas, por ejemplo, operan así. Y vimos este reporte que hicieron, y hasta el día de hoy los hermanos de Judá tienen en consideración la respuesta de la mujer. Exacto. Si ella no se quiere casar, por más que los padres estén de acuerdo, por más que haya todo el tema de la dote y todo de acuerdo, todo eso, ella esté en el departamento para ellos, todo, si ella dice yo no estoy de acuerdo, no se lleva adelante el casamiento. Eso es cierto. Hasta el día de hoy. Nosotros pensamos que también tenían la misma forma ahora en la actualidad que los árabes, eso, ¿no? Sí, hasta el día de hoy se lleva esa... Y eso es cierto, es Lo ultraortodoxo. Es cierto, y saben que tenemos un amigo ultraortodoxo. Tenemos un muy buen amigo ultraortodoxo. Y él me comentó sobre eso. Y eso es real. Si ellos arreglan, y es la explicación que él me da, primero que me lo pone aquí en la Torah. Me lo lleva acá a la Torah y me lo lleva acá. ¿No está mal visto? No, porque Abraham lo hizo con Isaac. Pero también se considera en eso. Este amigo ultraortodoxo tiene un hijo varón y 2 hijas mujeres. Él a los 15 años me comentó que ya estaba arreglado el matrimonio. No es que los casaron a los 15 años. No, estaban arreglados. Ya cuando llegaron a tener 20, 21 años, ahí sí se consumó el matrimonio. Siempre y cuando, y él me lo contó desde la parte de las hijas, sus hijas dieran el consentimiento de que querían estar con ese hombre. Él me dice, ¿y por qué se casan tan pronto, 20, 21 años? Porque él dice, para que no se quemen. ¿Quién dice eso? Pablo dice eso. Claro. O sea, wow, Pablo pensaba como un ultraortodoxo, podríamos decir. Entonces, ¿por qué? Porque ya a los 13, 14 años ya el muchacho y la muchacha ya son conscientes de que son responsables de la Torá. No dejan que pase mucho más tiempo para que no se quemen, me dijo. Pero no es que se casan a los 15. A los 15 ya empiezan las familias a hablar de que este puede ser un buen pretendiente para mi hija, este es un buen pretendiente para mi hijo. O sea, empiezan a hablar de esos tonos y llegan a un acuerdo. Pero cuando ya llega la edad del matrimonio, que son 20, 21 años, entonces ahí se les pregunta. Y se les considera. Y miren, ¿por qué? Porque se tiene en valor la opinión de la mujer. No hay opresión de la mujer. Esto marca un contraste cultural muy grande con el antiguo Medio Oriente, donde la mujer no tenía ni voz, ni voto. Si vemos cómo funcionaba la familia, la esposa era como la sirvienta del patriarca, igual que los hijos, no podían disponer de nada. Pero acá vemos que sí, pueden disponer. Pueden tomar decisiones. O sea, de alguna forma nos está enseñando, le enseña al Israel que está saliendo de Egipto una perspectiva o una forma de ver las relaciones familiares distintas a las que se veían en el antiguo Medio Oriente. Y ahora vemos cómo también Abraham pagó un precio muy alto. O sea que podríamos decirle que el tema principal en esta porción es el precio alto que paga Abraham por mantener la fe. Ahora, ¿cómo bajamos ese mensaje acá al corazón nuestro? ¿Cuán dispuestos estamos de pagar un precio por nuestra fe? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestra fe? ¿Cuál es ese precio? Porque estamos pagando. Porque a veces capaz ni pagamos un precio alto por lo que estamos llevando ahora caminando. Claro, porque tal vez en aquel momento era un precio económico y era un precio moral. Exacto. O espiritual también. No, totalmente. O sea, quizás económico no es significativo. Pero ¿será que estamos caminando pagando un precio como el Eterno se merece? Buena esa. Es que eso es lo que me invita a ver este patrón
de que Abraham no titubeó en pagar precios altos por una heredad, no titubeó para pagar un precio alto por el pago de una novia para su hijo, para mantener la promesa, y tampoco le costó nada pagar un precio alto por mantener la estabilidad, el statu quo de la familia. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar un precio alto por esas cosas? ¿Por mantener la fe? ¿Por mantener el estatus quo dentro de la familia? El decir soy siervo del Eterno. ¿Qué precio? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a demostrar nuestra fe al decir voy a pagar un precio alto por mi fe? Abraham sí estuvo dispuesto. Ahora, eso es lo que tenemos que nosotros pensarlo. Nos invita a pensar en eso. Ok, listo, miren, todo esto que vimos en el contexto cultural, ahora nos hace pensar, ok, ¿cuán dispuesto estoy yo de pagar un precio por guardar un mandamiento? De valorar el precio que pagó Yeshua por nosotros. El Padre, por medio de... Gracias, amor. El Padre pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Realmente valoramos ese precio? Como valoró Rebeca el precio que se le dio. Porque ¿qué hizo esta muchacha cuando recibió, solamente recibió un pendiente de medio ciclo de plata y 2 brazaletes de 20 ciclos de plata? 2 de 10 cada uno. ¿Qué hizo? ¿Corrió a los brazos de quién? De su mamá. De su mamá. A contarle a su mamá. Eso quiere decir que ella se sorprendió, valoró lo que este hombre hizo por ella. Cuando ella hizo algo que no esperaba nada a cambio. Ella tuvo una actitud que no lo hizo porque ella sabía que él era el siervo de Abraham. No. Lo hizo de forma desinteresada, fue hospitalaria, fue atenta, ayudó al prójimo. ¡Wow! ¿Saben que la Biblia está llena de personas que pagaron precios, de historias de personas que pagaron precios altos por su fe, por ser parte del pueblo? Ruth pagó un precio alto, sí, muy alto, y no fue económico. Ella dejó todo, como Abraham, dejó su Madián, dejó su parentela, dejó la religión de sus padres. ¿Por qué? Por seguir a una viuda que ¿qué le tenía que dar a esa viuda? ¿Qué le podía dar Noemí? Nada. ¿Pero qué dijo ella? Pero por la fe. Tu fe será mi. Por la fe, exactamente, mi hermano Patricio. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella fue injertada al pueblo. ¿Pagó un precio alto? Sí. Porque fue considerada una extranjera. La vergüenza de ser una extranjera. Pero Dios, ¿cómo más? Y viuda. Viuda. Vergüenza también en el Antiguo Medio Oriente. Mujer joven, viuda, era una sentencia de muerte o de prostitución. Pero ella dijo, tu Dios será mi Dios, y se fue con una mujer que no tenía nada que darle. ¿Y Dios qué hizo? Dio ese acto de justicia y bondad. Y el precio que ella pagó por ser parte del pueblo, y dijo, eres parte, la tomas como esposa vos. Y de ella viene el Mesías. ¡Wow! ¡Qué recompensa! Pero qué precio alto tuvo que pagar Ruth. ¿Quién más? Rahab. ¿Ah? Rahab. Rahab también. Otra mujer que pagó un precio y tomó una decisión que realmente su vida estaba en juego. Yo siempre me puse a pensar eso, que nosotros lo leemos como una historia, por ejemplo, Rahab, una historia de una mujer que dejó entrar a 2 hombres, que lo ocultó, todo, ¿no? Y uno lo ve como re normal. Pero hay que hacer eso, hay que hacer lo que ella hizo con esos hombres que ni le conocía, que era un pueblo que iba a venir a atacar a su ciudad. O sea, poniendo a pensar en eso, yo a veces digo, ¿será que un ángel se le ofreció a ella y le dijo, tenés que hacer eso? Porque una persona normal no lo hace. Le saca afuera. Le saca afuera, le cierra la puerta, le dice, no, acá no. ¿Viste? Y lo que hizo
Después, por eso digo que nosotros leímos la Biblia y hay cosas que decimos, re normal, re normal. Pero ni yo lo haría. O sea, es una cosa muy fuerte. Que voy a alguien que va a venir a destruir mi ciudad, yo le voy a dar lugar, le voy a ocultar, le voy a hacer que salgan por este. Algo muy impresionante. Es un precio alto que pagó. Sí. Pero nunca somos conscientes de eso. Otra persona que pagó un precio alto, el profeta Oseas. Oseas. ¿Cuánto estamos dispuestos? No dispuestos. Bueno, primero, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer lo que hizo Oseas? Sí. Que levante la mano. No solo eso, de estar seguro que es Dios quien me habla para que haga eso. O sea, ¿qué relación tenía Oseas con Dios para estar él seguro que Dios le había dicho cásate con una prostituta? Obviamente para traer un mensaje, una profecía para el pueblo de Israel. Pero esa profecía tenía un precio muy alto. Era una vergüenza para Oseas. Wow. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio similar a ese? Esdras, Nehemías, otros que pagaron un precio alto por la construcción del segundo templo. Nehemías, el copero del rey, una posición alta. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó en la construcción. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a tener la espada en una mano y la pala de albañil en la otra? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Wow, familia, yo creo que esto es un llamado para todos de atención en que, estoy dispuesto yo realmente a valorar lo que el Mesías hizo, el precio que el Padre pagó por mí sin pedirme nada a cambio. Ahora, yo estoy en condiciones o estoy dispuesto a ser recíproco con el Padre, a pagar un precio alto por mantener esa promesa. Es algo que tenemos que reflexionar, meditar en eso. Y eso es lo que a mí me sorprende de lo que es la fe de Abraham. Va más allá del creer. Va mucho más allá del creer. Sí, Abraham creyó y se le contó por justicia. Sí, ahora estoy entendiendo el por qué se les cuenta por justicia. Porque él dio más de lo que correspondía. Él pagó más, un precio muy alto, por no demostrar a las naciones que él iba a rendir culto a otros dioses y no al Dios que lo provee. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuánto estamos dispuestos a no negociar entre el mundo y mi fe? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar un precio alto a la hora de poner un mandamiento por obra? ¿Cuánto estamos dispuestos al día de mañana a pagar el precio de nuestras vidas por la fe? Macabeos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a, como decía mi hermano Rodrigo aquí, a cuidar a un judío cuando sean perseguidos? ¿Cuánto estamos dispuestos a abrir la puerta a un judío que está escapando, sabiendo que si yo lo acobijo en mi casa, como pasó en el Holocausto, familia? ¿Cuántos fueron junto con ellos porque le dieron albergue o defendieron a los judíos? ¿Estamos dispuestos nosotros a defender a un hermano de Judá? Tremendo. Es un precio alto, familia. Tremendo. Es un precio alto. Sí, tremendo, porque la consecuencia es hoy tu familia entra dentro de la persecución de él. Sí, como traición, de traición. Miren cuánto tenemos que nosotros ahora pensar, estamos dispuestos a dar ese precio alto de forma voluntaria, así como lo hizo Abraham, por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por ese Dios que nos amó tanto y nos permite ser parte del pueblo. Es una invitación, familia, que meditemos, reflexionemos en eso y Baruch Hashem, gloria al Eterno que nos da esa bendición de cada día seguir aprendiendo. Y ahora vieron cómo conectamos algo académico y podemos analizarlo de tal forma de que podemos entender la esencia del mensaje, lo que la audiencia original está entendiendo. Imagínense ahora este mensaje en un Israel que está saliendo de Egipto.
que fueron esclavos durante 80 años, que salieron prósperos, que están caminando durante el desierto. Imagínense lo que todas estas palabras que resuenan cuando toman malas decisiones el pueblo. Porque el pueblo tuvimos 40 años en el desierto, no porque Dios quiso. Dios hubiera querido, mínimo eran 2 años y 11 días. Pero nosotros extendimos eso por 40 años. Porque no quisimos pagar el precio de dejar Egipto. Porque si ustedes se ponen a ver cuál fue la decisión del pueblo, o cuando tenía que avanzar, el pueblo que decía, no, mejor volvamos para Egipto. Las cosas no salen como a mí me parece, o como a mí me guste, o que me convenga. No, volvamos para Egipto. Volvamos atrás. Por culpa de eso, la promesa se demoró. ¿Se cumplió? Sí, pero se demoró. ¿Estamos dispuestos a pagarle un precio alto para que la promesa se cumpla en tiempo y forma? Miren todo lo que podemos aprender, familia. Yo quiero invitarlos a eso, invitarlos a que la próxima semana nos acompañen a otro próximo estudio de la porción, que se suscriban al canal La Biblia en su contexto, que nos ayuden a seguir difundiendo este mensaje con el compartir, el comentar. Todo eso nos ayuda a que este mensaje se propague aún más y que sigamos aprendiendo juntos, tengamos esa bendición. Así que familia, ha sido un gusto de compartir esta porción. Nos vemos la próxima semana. Shalom.